Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar de nuevo en lo que considero que es el evento, ¿no?, más importante del año a nivel nacional. Y lo que quería comentar también, y creo que también para que todos podamos llevarnos la idea de qué es Predator, ¿no?, y un poco enlazándolo con lo que hablaba Javier al principio, ¿no?, de ese spyware avanzado, donde hemos visto, ¿no?, compañías en el pasado como Hacking Team, bueno, ahora NSO Group, ¿no?, pero también hay otros actores que cada vez están siendo más activos y realmente podemos considerar que son bastante similares a este mundo o estas empresas de spyware avanzado. Y recientemente ha habido mucha información sobre la empresa que está detrás de Predator, que también creo que es interesante conocer, puesto que al final es cierto que los ataques van a ser muy dirigidos a políticos, a personas, CEOs, a periodistas, muy concretas, pero realmente tenemos que conocer la amenaza, tenemos que conocer en qué consiste y cómo podemos poner los medios para protegernos. Entonces, cuando hablamos de Predator, por supuesto, tenemos que hablar de la película. No sé si habéis visto la película, es un poco antigua. Y de hecho, yo no sabía que había tantas películas de Predator. Y ese es el orden real que hay que ver si queréis verlas. La última es la primera. Pero realmente, bueno, no vamos a hablar de Predator, la película, pero sí que vamos a enlazarlo un poco con la película, puesto que al final Predator se utiliza el nombre de este spyware, se llama Predator, porque código, como siempre, pues aparecen varias referencias a que lo llaman internamente Predator, ¿no? Entonces vamos a ver varias cosas. Vamos a ver desde cómo se empezó a detectar esta amenaza en el mundo, que fue más o menos alrededor de 2019, qué tipo de exploits, qué tipo de herramientas utilizan, cuál es la arquitectura de red, vectores de ataque para infecciones, qué características principales podemos ver en las aplicaciones móviles, pues que al final casi el 100% de las infecciones van a ser a dispositivos móviles. Esta empresa principalmente se centra en infección de dispositivos móviles, no en infección de equipos como de escritorio o laptops. Y luego también algunos casos reales de ciertas infecciones que han sido conocidas para que veamos un poco cuál es el modus operandi, incluso alguna anécdota que hemos podido ver de los operadores de esta herramienta. Entonces, lo primero de todo, ¿cómo se descubrió en este caso que había esta nueva empresa en el mercado? Pues todo realmente empezó con un artículo que hubo en Forbes en 2019 por Thomas Brewster, que es un periodista que escribe mucho sobre temas ciber, que realmente es bastante bueno, y se fue en este caso a Chipre a entrevistar a una persona que tenía una empresa, sobre todo más de interceptación. Como sabemos, hay muchas empresas de interceptación. Pues en este caso, lo que tenía, y un poco el artículo hablaba de una furgoneta que tenía de interceptación, ¿no? De hecho, si vais al artículo, que digo, tiene 4 años, pero sigue teniendo un vídeo donde enseñan el vídeo de la furgoneta de interceptación, cómo son capaces de acceder luego a un teléfono móvil, pues en este caso interceptando el wifi, se conectan y sacan los mensajes de WhatsApp, todo esto está en el vídeo. Y la persona que lidera la empresa, que veremos luego, pues es un ciudadano israelí que bueno, está en Chipre y realmente pues cuenta todas sus opiniones, que también es recomendable ver la entrevista, ¿no? Porque al final, como sabemos, el tema de este spyware es muy polémico, usar spyware comercial, y en este caso él cuenta sus opiniones, ¿no?, sobre por qué pues, puede ser bueno o puede ser malo, pues como cualquier otro tipo de herramienta que podamos utilizar. Entonces aquí es donde primero se empezó a ver la pista a esta empresa que se llama Intellix, que comentaba, estaba en Chipre, y de hecho a raíz de la publicación de este artículo en Forbes, pues el gobierno chipriota se dio cuenta que hacía con esta empresa, que podía causar problemas, y hubo una orden de arresto contra, en este caso, el fundador, que vivía en Chipre, y esto hizo que la empresa se tuviera que ir a otro país. En este caso luego se fue a Grecia, y de hecho ahora todavía sigue en Grecia, pero realmente solo por la publicación del artículo ya le causó problemas con las autoridades chipriotas, y hubo incluso una orden de arresto a nivel de Interpol. Bueno, consiguieron arrestar a la persona, tuvo que pagar una multa y al final se fue del país y movió la empresa, en este caso a Grecia, que luego veremos un poco. Entonces, cuando hablamos de 2019 es cuando empezamos a conocer la existencia de esta empresa, Intelexa. Luego, en 2021, hubo un artículo publicado por el grupo TAG de Google, que es el que se ocupa sobre todo de amenazas más avanzadas, que es un grupo súper interesante, donde habían detectado 3 campañas diferentes contra dispositivos Android, donde habían sido infectados utilizando diversos zero days. La primera campaña, como vemos, utilizaba un zero day en el browser de Samsung, y lo que hacían era redirigir, y eso veremos un poco cómo es el vector de infección, redirigir a una navegación a otra web
que si os acordáis un poco de hace años que hablábamos, ¿no?, de los sinkholes, los waterholes, donde realmente intentamos redirigir la navegación HTTP a un sitio donde tiene un exploit kit y ese exploit kit va a intentar infectar el dispositivo explotando alguna vulnerabilidad, generalmente en algo referente al navegador. Ha habido multitud de exploits de iPhone y de Android que el objetivo era explotar pues, cuando renderizamos un HTML o cuando ejecutamos JavaScript o cargamos una fuente. De hecho, hay multitud, ¿no? Los que os guste el tema de exploiting en móviles, realmente hay un montón. Entonces, en este caso lo que hacía era dirigir, como vemos abajo en la pantalla, cuando visitábamos una página, hacía un redirect 302, y eso veremos un poco cómo consiste luego, a ese exploit kit, esa página de exploit kit, donde comprobaba la versión e intenta explotar la vulnerabilidad. En este caso era un Samsung S21, la versión de Chrome estaba parcheada, con lo cual no tenían exploits en ese momento para Chrome, y lo que hacían era pues, un truco para dirigir y que se abriera la página en el Samsung Browser, que estaba sin actualizar, y eso conseguía explotar la vulnerabilidad y poder ejecutar código remoto en el móvil. En este caso, estamos hablando de 2001. Esa fue una campaña concreta contra ciertas personas concretas que fueron atacadas. También en el mismo momento, más o menos, se detectaron también escapatorias de sandbox, que ha habido un montón también en el pasado, de Chrome. En este caso sí que es una vulnerabilidad de Chrome. Consiguieron bypassear el sandbox de Chrome y escapar y ejecutar código. De hecho, si os fijáis, había dos diferentes vulnerabilidades. Había un use after free y luego había una forma de poder ejecutar código y bypassear el SLR del dispositivo. También, pues, muy interesante, ¿no? Y una vez que ejecutaba el exploit, era capaz de escalar privilegios y ya ejecutar el malware, que es Predator, ¿no?, básicamente, que veremos luego en qué consiste. Y también hubo una tercera campaña de 2021, identificada por el grupo de Google, donde también había otra explotación en cadena de Android, donde también había dos zero days, también, si fijáis, referidos a Chrome, donde primero eran capaces de ejecutar código a través de una vulnerabilidad en Chrome y luego saltar al kernel y poder ejecutar ya código en modo oficial, digamos, como root en el dispositivo. Entonces, esto fue en 2021 y empezó a sacar información de qué era un Predator, ¿no? Al final, esta era la forma de vector de entrada en este año 2021 y empezó a haber como leaks de información de la herramienta de Predator. En este caso vemos el panel de control que se llama Cyber Operation Platform, donde vemos que es el panel típico, ¿no?, de cualquier herramienta de gestión de dispositivos que has infectado o que realmente quieres controlar. Donde vemos que puedes acceder a las llamadas, puedes acceder a los contactos, puedes acceder a los SMS, también luego veremos que puedes acceder a toda la información de WhatsApp, mensajes, Signal, Telegram, interceptación de voz sobre IP, interceptación de llamadas, lo típico que podemos ver en cualquier malware avanzado para dispositivos móviles. Entonces, si os fijamos aquí, estaban manejando 4 móviles, parece que es como, yo creo, una demo, un pantallazo de una demo, y donde vemos que realmente podías manejar diversos objetivos. De hecho, también se han liqueado ofertas de la empresa de cuánto cuesta, en qué consiste, y al final lo que te permite es poder tener infectados varios dispositivos a la vez, poder controlarlos, acceder a la información, ejecutar comandos, lo típico que hemos visto desde hace muchos años en cualquier herramienta de spyware. Luego también, por supuesto, podríamos controlar toda esta información, podríamos utilizar, y ahora veremos, una red de anonimización para poder ocultar nuestros pasos. Al final es una herramienta muy parecida a cualquiera que hayamos visto en el pasado. Yo creo que ahí no tiene mucho misterio. Pero ¿cómo se instala? ¿Cómo es la arquitectura de red? Pues ahí también muy parecida a otras muy parecidas, como de NSO o de otras, donde si os fijamos, a la derecha tenemos el objetivo, el dispositivo móvil que queremos infectar. El operador está a la izquierda. Entonces, como veremos, hay diferentes formas, pero lo que vamos a intentar es obligar al usuario a acceder a alguna web donde va a estar ese exploit kit que va a intentar explotar vulnerabilidades en mi Chrome o en mi dispositivo móvil de cualquier tipo de aplicación y poder instalar Predator, que es el malware en concreto. Si nos fijamos, hay una red de delivery, que al final es la que va a intentar hacer la infección, y una vez que hemos conseguido infectar el equipo, hay para una red de anonimización que utiliza multitud de VPS por todo el mundo, encadenados, para que sea más difícil ir hacia atrás, ¿no? Que si nosotros encontramos un móvil infectado y vemos a dónde se comunica, pues realmente hay una cadena de VPS enorme que es para casi imposible poder saber quién está detrás. Entonces, eso es algo bastante común también en este tipo de productos. Entonces, ¿cuáles son los vectores de ataque o de infección? Pues realmente ellos hablan de 3. La infección que llaman estratégica de ISP, donde realmente se instala algo en el ISP que consigue inyectar y redirigir, como hemos visto en el primer exploit, al usuario a otra página que va a tener un infection kit.
lo que llaman tactical infection, donde ya requiere acceso físico cercano al objetivo, donde tenemos que poder, si queremos, interceptar GSM o en este caso 2G o también Wi-Fi para también hacer lo mismo, redirigir a un infection kit y explotar la vulnerabilidad. O lo que llaman ellos avatars platforms, que es el uso de redes sociales también para enviar mensajes con enlaces a páginas que van a intentar infectar el dispositivo. Entonces, de estos vectores de ataques realmente son muy comunes, ¿no? Yo creo que los hemos visto en el pasado durante mucho tiempo. El primero de ellos es el que requiere la colaboración del ISP. Es decir, el ISP instala un producto que se llama Mars, que es de la empresa Intelexa, donde lo que hace es intentar a ciertos IPs, lo que hacen es tú defines la lista de IPs, que serían tus objetivos, que es un poco complejo, ¿no? Porque generalmente en los móviles las IPs no son estáticas, entonces bueno, tienes que tener colaboración con el ISP. Defines la lista de IPs que quieres intentar infectar y una vez que se han configurado, cada vez que estas personas vengan por, en este caso el ISP, pues lo que van a hacer es dirigir el tráfico HTTP, en este caso solo HTTP, no HTTPS, a ciertas páginas con Infection Kit que están localmente instaladas y también pues eso, van a intentar infectar y, si es posible, instalar Predator. En otro caso más avanzado, ¿qué pasa si usan TLS? Pues en ello tienen una cosa más interesante que lo que hacen es, también con la colaboración del ISP, instalan otro componente que se llama Jupyter, que lo que hacen es redirigir ciertas peticiones HTTPS, en este caso, a páginas que han clonado. Imaginemos que queremos ir a la página de, por decir, de Tesla. La página de Tesla usa TLS. Entonces, lo que hacen es crear un clon de la página de Tesla, TLS con un certificado válido en el ISP local y lo que hacen es redirigir, en este caso al usuario del móvil, a la página clon local, que luego tiene también, por supuesto, un exploit kit para poder infectar a la máquina. Entonces, en este caso funciona, pero claro, la pregunta es, ¿qué pasa con el pinning de certificados? Pues claro, esto no funcionaría. Entonces, cada vez se utiliza más pinning de certificados, con lo cual yo preveo que este tipo de técnica, al igual que solo HTTP, ¿no? Ya hay pocas páginas que usan solo HTTP, incluso podemos configurar nuestros navegadores para que solo comuniquen HTTPS, que sean HTTPS first, es una característica, por ejemplo, de Chrome. Entonces, creo que estas cosas irán en desuso, pero aún así es importante que se siguen usando porque todavía se pueden hacer este tipo de restricciones, incluso aunque sea TLS. De hecho, luego tienen lo que, cuando hablamos ya de infección táctica, tienen, por ejemplo, lo que llaman Triton, donde en este caso tienen exploits del baseband de Samsung. Entonces, ¿qué hacen? Tienen un IMSI catcher para poder capturar la comunicación, ¿no? En este caso, hoy en día, o 5G, e intentar rebajarlo a 2G, y luego tienen una BTS que lanza un ataque para poder atacar al baseband de este modelo concreto de Samsung, con lo cual podemos infectar remotamente también el dispositivo. Pero necesitamos acceso físico de cientos de metros para poder hacer que funcione el IMSI catcher, la BTS y poder atacar el dispositivo para instalar en este caso Predator. Si nos fijamos, luego tiene todo lo demás. Tiene la red de anonimato, es decir, todo lo normal que podemos ver en cualquier otro equipo. Y luego también tienen lo que llaman Tactical Infection con redes Wi-Fi. Al final lo que tienen es un montón de dispositivos, desde drones, a maletines, la famosa caravana o furgoneta que aparece en el primer artículo, que al final lo que hace es poder interceptar las comunicaciones Wi-Fi, que se conecten a nuestro punto de acceso y otra vez meterles el Infection Kit lo más rápido que podamos. Lo interesante del producto también es que ofrecen interoperabilidad con aplicaciones de back office, sobre todo de rotura de contraseñas y otro tipo de ataques para que además tengamos más herramientas para poder interceptar a nuestros objetivos. Entonces, en estos ataques que hemos visto, claro, hemos visto que muchas veces tienen que utilizar dominios a los que redirigir, ¿no? En esos dominios es donde estará el Infection Kit o el Exploit Kit para poder infectar mi dispositivo móvil. Entonces, en muchos ejemplos que hemos visto, tienen, por supuesto, webs locales, porque al final lo más común es que alguien va a visitar pues, una web local, ya sea de una tienda, ya sea de un periódico, ya sea de un gobierno, pero siempre local, con lo cual tienen que impersonar ciertas webs locales, pero también utilizan webs globales. De hecho, ahí tengo señalado, ¿no?, que me sorprendió cuando lo vi, por la página de Sephora, la página de Tesla, es decir, webs que también como usuarios normales pues igual vamos a visitar y ellos igual saben que ese objetivo pues compra en Sephora o está mirando que sé que comprar un Tesla. Pues muchas veces van a utilizar esos dominios para poder intentar hacer que sea más fácil la infección porque sabe que esa persona está utilizando esos dominios. Si nos fijamos, son dominios muy parecidos, no son los reales, pero sí que hay multitud de dominios que al final con ingeniería social intentan que el usuario pinche, acceda a ese enlace, etcétera.
Entonces, una vez que consiguen infectar al dispositivo, es cuando se instala Predator, ¿no? Que es realmente el malware o el spyware que está corriendo en el dispositivo móvil. De hecho, tiene varios componentes. Tiene primero un loader que se llama Alien y luego instala Predator. Realmente es una, digamos, simbiosis entre el módulo de Alien en medio y el módulo de Predator. Se intercambian mucha información, pero utilizan cosas que considero interesantes. Por ejemplo, persistencia. En los dispositivos de iOS, lo que utiliza el uso de automatismos o atajos, se llaman creo que en castellano, shortcuts en inglés, son como automatismos que decimos, si esto ocurre, haz esto. Entonces, lo que hace para conseguir persistencia es instala estos atajos, por ejemplo, que dice, si se abre cualquiera de estas aplicaciones, si nos fijamos, son todas aplicaciones interesantes desde el punto de vista de robo de información, como OpenVPN, WhatsApp, Signal, Telegram, TikTok, Line, cualquier herramienta que realmente nos interese, entonces ejecuta algo. ¿Y qué es lo que ejecutan? Pues hacen otra vez la descarga de la infección, vuelven a ejecutar, en este caso los exploits, que si nos fijamos lo que se hacen es se bajan cierto cacho de JavaScript que tiene el exploit, lo renderizan con WebKit y eso hace que luego pueda ejecutar comandos otra vez. Y lo que hace generalmente es instala un profile de iPhone. Eso lo hace para luego interceptar comunicaciones y luego también se baja todos los componentes que va a utilizar el malware con diferentes objetivos. Ahí vemos varios nombres que utiliza y lo importante que luego hace es deshabilitar las notificaciones de que ese shortcut se ha ejecutado. Entonces, es un mecanismo de asistencia bastante inteligente. También a mí me choca un poco porque en el mundo del móvil generalmente no hace falta persistencia porque rara vez reiniciamos nuestros móviles. No sé si cuántas veces reiniciar los móviles, yo generalmente solo cuando actualizo casi la versión. Pero rara vez se reinicia, con lo cual, ¿para qué persistencia? Cuando puede ser un talón de Aquiles, fácil de detectarnos, pues igual mejor olvidarnos de persistencia. Pero en este caso utilizan esta persistencia. Además, luego también se utilizan nombres similares de procesos, en este caso de iPhone, en el dispositivo. Pues se utiliza el User Event Agent, utiliza también diversas herramientas del sistema para intentar ocultarse en el sistema. Y si nos fijamos, en este caso es el proceso de ejecución de Predator, vemos que el padre es el Siri Actions D, que es el proceso legítimo de los automatismos de Apple. Luego también ejecuta un montón de otros comandos que hemos visto, como el hooker, take photo, que al final tienen diferentes opciones de robar datos de voz sobre IP, meter certificados, robar información de aplicaciones tipo WhatsApp, pero al final es interesante cómo consigue hacer esa persistencia a esa ejecución. Además, lo más que también me gusta mucho de este malware es que tiene un intérprete de Python embebido, con lo cual es totalmente modular. Tiene muchos componentes de Python. La pena es que es Python 2.7, no es Python 3, con lo cual hay que ponerle una colleja, pero realmente lo interesante es que tienen una capacidad de modularización increíble. Pueden crear muchos componentes de Python que pueden ejecutarse para robar información de diferentes aplicaciones, cifrar. Y una vez que tienes Python en el sistema, pues la verdad es que te permite hacer muchas más cosas. También una de las TTPs habituales, ¿no? El borrado de logs, también lo utilizan. En este caso borran el Crash Reporter, que es donde hay logs cuando alguna aplicación del sistema falla y ha petado la aplicación, se guarda un log. Pues ellos también lo borran porque seguramente en el transcurso de la infección estén petando aplicaciones, estén crasheando y puede haber logs que puedan dar pistas de que ha habido esa infección. Además, también tiene una parte interesante, esto viene en el artículo de Citizen Lab también, que también recomiendo la lectura, que es muy interesante, donde dice que tiene una función que comprueba si el número de teléfono es de Israel, si está en Israel no haría nada, y eso me suena mucho, si os acordáis, cuando veíamos el ransomware de Europa del Este, malware que veíamos de troyanos bancarios, donde se comprobaba también el teclado, donde se ejecutaba el malware y que si era en este caso de Rusia o de países amigos a Rusia, no se ejecutaba. No se sabe muy bien si realmente se utiliza ese código o no, pero bueno, ese código está ahí en la versión de iPhone y puede ser interesante. Como veremos, la empresa realmente, aunque está fuera de Israel, es de origen israelí y bueno, puede ser una falsa bandera, puede ser algo que se ha dejado ahí aposta, pero también bueno, es interesante saber que está ese código ahí. En el caso de Android también es muy parecido, utiliza los mismos componentes, también tiene un intérprete de Python. Este es la única sample que hay de Android que hay en VirusTotal. Y los modelos soportados son de 4 fabricantes: Oppo, que es una marca china, Huawei, que es una marca china, Samsung y Xiaomi,
donde soportan para Android diversos exploits para poder ejecutar ese vector de infección y ejecutar Predator en ello. Lo que sí que se ha visto es que muchos de los exploits y de esos 0 days realmente los compran en mercados de venta y compra de 0 days, puesto que realmente tienen cada vez arsenales nuevos de 0 days, sobre todo para explotar unidades en Chrome o explotar unidades en iPhone. Entonces, en este caso, en la versión de Android también es capaz de ejecutar código que tiene almacenado en ficheros, es capaz de leer y mapear en memoria ese código, que es algo también interesante, porque así puede tener otras funcionalidades grabadas en disco. También en la versión de Android, igual que el iPhone, es capaz de interceptar llamadas de voz sobre IP y normales utilizando diferentes hooks en el sistema. Y también es capaz, que es la parte también interesante para luego poder romper TLS, de añadir certificados en el repositorio de certificados del usuario, con lo cual también luego pueden redirigir ese tráfico, romperlo, hacer lo que quieran y obtener la información que necesiten. Entonces, es algo también bastante sencillo, pero utilizan técnicas y trucos para bypassear los sistemas de seguridad de Android que realmente son bastante efectivas. También, como otro tipo de malware, va a intentar ocultarse en el sistema. En este caso, pues es capaz de, hookeando la llamada, por ejemplo, al listado de aplicaciones instaladas, pues quitarse, ¿no?, cuando devuelves el listado total de aplicaciones, algo muy parecido a lo que hace cualquier rootkit desde hace 40 años, pero también muy útil para ocultarse en el sistema. Y también es capaz de, como decía, con los componentes que tiene de Python, bucear dentro del... ¡Ay! Se va haciendo, ¿no? Bucear dentro de la aplicación el hecho de poder sacar información de WhatsApp, de Signal, de Telegram, los attachments, los contactos, las llamadas, los mensajes, para poder luego pues, sacar lo que ellos necesiten, ¿no? Realmente es bastante completo y bastante interesante. Entonces, cuando hablamos de objetivos que hemos visto en el pasado, a día de hoy hay unos 57 personas que han sido objetivos de infecciones de Predator en sus dispositivos móviles. Como vemos ahí, desde ministros, senadores de Estados Unidos, la presidenta del Parlamento Europeo, embajadores, periodistas, abogados, hay un poco servicios de inteligencia también, hay un poco un mix de todos. De hecho, claro, solo se conocen los que han sido más o menos públicos, porque ahora veremos, también los atacantes cometen fallos, ¿no? Y eso es lo que hay que aprovechar. Y de hecho hay una persona también que vemos española, que se llama Hugo Ballesteros, que también fue objetivo de un ataque de Predator, y luego veremos un poco más de ello, que a mí también me sorprendió a primera vista. Entonces, veamos un caso real. Un caso real, por ejemplo, el de Ahmed el Tantawi. Es un político griego que se presentaba, es líder de la oposición, y se va a presentar a las elecciones que ocurren en Egipto en 2024. Hace escasamente unos meses anunció que se presentaba y tuvo varios meses de intentos de infección por parte de Predator. Eso también es para permitir un poco cuál es el modo de uso operandi, ¿no?, de la infección de Predator. Entonces, ¿qué pasó exactamente? Pues lo que hemos visto también de toda la vida. Tiene que haber un vector de infección donde mediante un SMS, mediante un WhatsApp, realmente es lo que se llama un one-click exploit, ¿no? Es decir, no es un zero-click exploit. No es que mandamos un SMS, el usuario nos entera y automáticamente somos capaces de infectar el dispositivo. No, aquí necesitamos la interacción del usuario. Tiene que haber un one-click. Claro, a veces van a tener también exploits de zero click, y esos son los mejores, porque eso, mandando un WhatsApp, un SMS, una llamada, podemos comprometer el equipo, pero esos son muy pocos. La mayoría son one click. Entonces, aquí vemos pantallazos, ¿no?, de los WhatsApps que recibió, empezó a recibir de números sin identificación. Esto fue en junio, más o menos, de este año. La persona no pinchó, con lo cual no fue infectado por ninguno de estos WhatsApp, pero también siguió recibiendo SMS. Si nos fijamos en los dominios, son todos dominios también muy utilizando ingeniería social, parecidos a dominios reales de aplicaciones reales. En este caso intenta pues, parecer WhatsApp Web, donde intenta que el usuario pinche de alguna manera, que es lo que va a empezar la cadena de exploits para poder infectar el equipo. En este caso tuvo éxito, en alguno de ellos terminó pinchando y Ahmed, y realmente pues, ya se infectó el dispositivo. Además, no solo intentaron explotar el dispositivo utilizando WhatsApp y SMS, sino que también se demostró que había un ISP local que tenía instalado ese producto Mars que hemos visto al principio de Intelexa y que era capaz también de redirigir al usuario cuando visitaba ciertas páginas web. En este caso parece ser que era un ISP local el que tenía instalado, y sí que se ha demostrado que el teléfono de Ahmed era capaz de, cuando visitaba ciertas páginas,
el propio operador ISP le redirigía a esos exploit keys para infectar el equipo. Entonces aquí vemos también el tipo de dominio, será bedly.me, también intentando esa ingeniería social para que parezca algo amigable, pero realmente como es una restricción que ni se enteraba el usuario, pues realmente la infección podía ser muy rápida sin que nadie se enterara, ¿no? Vemos que en este caso utilizaba un 307, temporary red, pero al final lo que te redirige es a esa web de exploit kits para poder infectar tu dispositivo móvil. Entonces en este caso había una mezcla de uso del ISP que tenía instalado el producto, más intentos remotos mediante mensajes de WhatsApp y SMS para infectar el dispositivo. Al final lo consiguieron, ¿no? y mucho de esta investigación fue porque Ahmed pues, dejó su teléfono para que fuera investigado y se hiciera un análisis forense y pudiera salir esta información. Entonces, ¿qué tipo de exploits se utilizaron también recientemente por parte de Predator? Y vemos también la capacidad de utilizar 0 days. Pues hace escasamente también 3-4 meses hubo otra publicación también por Google Tag, donde hablaba también de otro ataque, en este caso para iPhone, donde había 3 0 days concretos que serán utilizados para inyectar Predator en un iPhone. Vemos también, como siempre, si nos fijamos, siempre vamos a empezar generalmente por un navegador. En este caso había una vulnerabilidad en WebKit, que al abrir esa página con Safari pues se podía ejecutar un código. Luego había un problema con la validación de certificados para intentar pues, escalar privilegios y luego también en el kernel pues éramos capaces de escalar privilegios. Al final, si nos fijamos, siempre hay ese chain, ¿no? Esa cadena de exploits que te permite ya ejecutar como superusuario o como root en el dispositivo móvil lo que tú quieras y poder hacer lo que quieras, ¿no? Ya desde obtener información, ejecutarte, ganar persistencia, lo que hemos visto hasta entonces. De hecho, también hubo otro 0 day de exploit, también reciente, donde también era en V8, que es el motor de JavaScript, también pues otra vulnerabilidad grande. Y la diferencia con este es que alguien había reportado a Google ya esa vulnerabilidad como un par de meses antes, con lo cual también denota el hecho de que generalmente parece ser que la gente está comprando estos 0 days en ciertos mercados para luego añadirlos a las herramientas, ¿no? que es la parte interesante. Volvamos al caso que hablábamos español, ¿no? El caso de Hugo Ballesteros. Es un profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago y realmente es un experto de las repercusiones económicas del furtivismo marisquero en Galicia. Entonces podemos decir, ¿por qué esta persona fue intento de atacada? Pues realmente parece ser porque, en este caso, uno de los usuarios de Predator estaba interesado en la política europea de pesca, puesto que su país había sufrido ciertas sanciones en materia de pesca. Y pues buscando en Internet habrán visto que esta persona realmente pues era una de las personas con peso a la hora de publicar papers en materias de furtivismo en pesca e incluso de una cierta tarjeta amarilla que se dio a este país. Entonces, si nos fijamos cómo fue el intento de infección a Hugo Ballesteros, pues vemos que Hugo Ballesteros publicó un tuit que no parece que normal y alguien llamado Joseph Gordon respondió en castellano, ¿cuál es tu solución para deshacerse de la tarjeta amarilla? ¿No? Y la tarjeta amarilla, ya digo, es una sanción de la Unión Europea a cierto país por el hecho de un tema concreto de pesca. Entonces, vemos que en este caso el intento de infección fue por Twitter, que para mí, veremos, es un error total. Es un fallo de seguridad operacional y veremos también que es un fallo del operador, en este caso Joseph Gordon, que sabes quién estaba detrás, porque realmente se pasó un poco de la raya Joseph Gordon, intentó hacer de todo. Si nos vemos los tweets de Joseph Gordon, tiene para todos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya publicaba tweets realmente con enlaces que realmente tenían exploit kits, es decir, tú no sabes quién va a pinchar ese link en Twitter. Twitter es algo concreto, es algo público. No es como cuando mandas un WhatsApp o un SMS a un objetivo concreto y quieres que pinche el link. Cuando publicas un link en Twitter, ¿quién sabe quién lo va a publicar, ¿no? ¿Quién lo va a pinchar? Entonces, en este caso, Joseph Gordon pues, empezó a publicar y a contestar a los objetivos que quería infectar. En este caso, por ejemplo, esa persona, Toizbau, es un activista político y pues vemos cómo le contesta con un link también de infección. Por ejemplo, también otras organizaciones también de tema de pesca mundiales, pues también le contesta con otro link, también de infección. También a la presidenta del Parlamento Europeo, también le contesta con un link, con una infección. A la propia Comisión Europea, es decir, ¿quién puede pinchar ahí? Es un poco surrealista, ¿no? Que mande ahí pensando que alguien va a infectar de la Comisión Europea. Pues también empezó también incluso a la embajada alemana en Estados Unidos, pues también otro link para ellos. Bueno, si seguimos, presidente de Taiwán, senadores de Estados Unidos. Es decir, al final Joseph Gordon se infló a responder a gente intentando infectar. Por eso también se sabe cuáles eran los objetivos de esta infección, ¿no? Porque simplemente mirando la cuenta de Joseph
podemos detectar con quién intentaba infectar, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que es un fallo garrafal de seguridad, o en este caso del operador que estaba usando Predator, puesto que en vez de ser poco de grano fino, ¿no?, y mandar esos SMS, esos WhatsApps dirigidos a un objetivo concreto, pues estaba mandando a todo el mundo usando Twitter, que no sé, espero que no lo usen mucho más. Entonces, cuando hablamos de Intelexa es un tejido empresarial bastante complejo, como puede ser cualquier otra empresa que funcione en el mundo del spyware. Eso no significa que sea legal o ilegal, pero sí que es interesante, ¿no?, conocerlo. Como comentaba, empezaron en Chipre, es un emprendedor israelí, viviendo en Chipre, las autoridades chipriotas se enfadaron con él, se mudó a Grecia, compró ciertas empresas, la más interesante es la de Cytrox en Macedonia, que es la que tiene el malware concreto que hemos estado viendo de iPhone y de Android. Luego también tiene muchas relaciones con otro grupo que se llama Nexa Group, pero es un grupo más dedicado a interceptación de comunicaciones. Entonces no son la misma empresa, pero sí que se alían. Pero lo importante también es conocer que realmente Cytrox es la empresa que tenía ese malware concreto, que empezó en Macedonia, pues cómo ha podido evolucionar y cómo podemos ver el nivel de sofisticación que hemos visto en los ataques a día de hoy. De hecho, el emprendedor, la persona que empezó, como comentaba, es un antiguo miembro del ejército israelí, como todo el mundo allí, del 8200, que se llama Tal Gillian, y realmente ya tenía varias empresas de interceptación que vendió a empresas americanas, y luego pues está centrado 100% a este tipo de cosas. Entonces, bueno, es como muy parecido a como vemos a NSO Group, una historia parecida, quizás fuera de Israel, pero realmente con muchas similitudes. Entonces, volviendo al tema de Predator, y ya para ir acabando, la mejor frase de la película, no sé si os acordáis, era que decía que si sangra lo podemos matar, ¿no?, porque cuando querían matar al Predator. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra este tipo de amenazas? Pues muy fácil. Por ejemplo, a nivel legal. A nivel legal, por ejemplo, Estados Unidos en julio lo que publicaron es que empresas como Cytrox estaban baneadas de ser compradas en la administración porque parecía que estaban incumpliendo con la legalidad vigente. Entonces, igual que también en NSO Group fue baneado, ¿no?, en Estados Unidos hace tiempo, pues en este caso también Cytrox fue identificado como algo que no era, estaba prohibido, digamos, estaba listado como maliciosas ciberactividades. ¿Qué más podemos hacer a nivel técnico? Pues, por ejemplo, a nivel de iPhone o de hay un modo especial que se llama el modo Lockdown Mode, donde lo que hace es que si lo activas, pues ahí aparecen, no se ve muy bien todo lo que hace es entra en un modo más seguro, donde, por ejemplo, no abre los enlaces, si mandas mensajes con attachment no los abre, es decir, lo que hace es minimiza la superficie de exposición, por lo cual ese vector inicial de infección es muy difícil, porque aunque mandes WhatsApps, aunque mandes SMS, aunque visites webs que puedan ser problemáticas, que te intenten infectar, el propio sistema operativo tiene unas características mínimas de funcionamiento que no te van a funcionar esas webs ni esos SMS, con lo cual, pues bueno, es una forma de luchar contra ello. De hecho, lo que recomienda Apple en este caso es que si tú piensas que puedes ser víctima de uno de estos spyware avanzados, pues que utilices el Lockdown Mode. En el caso de Android es más complejo, supuestamente Android también tiene una serie de mecanismos de seguridad que tendrían que evitar estos problemas, pero ya vemos que no es tampoco tan fácil. Y sí que a mí me gusta, por ejemplo, este proyecto que se llama el Graphene OS, que es un sistema operativo compatible con Android basado también en la privacidad y en la seguridad. Y también es muy parecido al Lockdown de Apple, en donde muchas de esas cosas no funcionarían porque no te va a dejar abrir esos attachments, no te va a dejar abrir automáticamente esos enlaces que te lleguen por mensajería, con lo cual también es una forma pues de hacer la vida más difícil, ¿no? Porque como vemos, al final esto es algo continuo. Estas empresas seguirán comprando 0 days, los añadirán a su portfolio, el malware será cada vez más avanzado y al final pues esto nunca acaba. Es una carrera que siempre hablamos del gato y ratón, ¿no? Al final los fabricantes irán poniendo parches, resolviendo las vulnerabilidades, pero realmente es interminable, ¿no? Hay mucho dinero por medio y realmente es algo imposible de parar. Entonces, también como referencias, también si os gusta el tema de Predator, os he dejado un montón de referencias ahí. Hay ahora mucha información sobre Predator porque se han publicado un montón de ficheros que han sido liqueados de la organización, con lo cual se pueden más las tripas de cómo funciona. Y simplemente os recomiendo que si queréis también investigar más, también queréis bajaros en VirusTotal, hay varios samples de la versión de Android y de iPhone, si queréis utilizarlos, hacer ingeniería inversa,
y contribuir a la comunidad, pues también sois bienvenidos. Y nada más, espero que ha sido interesante y muchas gracias por la atención y no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias.